Romanos 12, versos 19 al 21. Y dice la palabra del Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y la iglesia dice: amén. Bueno, llegamos al capítulo 12 y durante 4 predicaciones hemos estado allí, 4 o 3 predicaciones hemos estado allí en el capítulo 12, viendo la vida práctica de la iglesia. Decía el hermano una muy buena analogía, el hermano Andrei, y vamos en cuesta arriba, ¿no? Teología de los capítulos del 1 al 11, teología. Llegamos al capítulo 12 y comenzamos a descender. ¿Cómo ponemos en práctica lo aprendido? ¿Sí? Porque es que a veces nos llenamos la cabecita de mucha teoría, pero nada baja a nuestros corazones. Se queda allí y nos volvemos un poquito cabezones, ¿cierto? De tanta teoría. No, lo que quiere el Señor es que todo lo aprendido lo pongamos en práctica. Para mí, discúlpenme, no me vayan a tirar piedra, no me vayan a paliar. Yo veo esto como la vida práctica de cómo vivir, valga la redundancia, en la iglesia. Cómo es poner toda esta teología aprendida durante estos capítulos, ahora ponerla en práctica. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Sí? En pocas palabras, si has recibido de gracia, ¿qué tienes que dar? De gracia. Pero noten ustedes, hay un factor, hay algo, un elemento, llamémoslo así, si lo pudiéramos llamar así, indispensable para la vida cristiana. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, toda esa teoría, toda esa letra, de verdad, ahí sí quedaría muerta, porque es el que aplica en nuestros corazones, es el que pone en nuestros corazones el querer como el hacer, para poder todo eso aprendido ponerlo en disposición de mis hermanos. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana, no la hay. Realmente esta carta, la carta a los romanos, y yo creo, yendo un poco más allá, que la Biblia es un libro exclusivamente para creyentes. Única y exclusivamente para creyentes. Para aquellos que no se conforman a este siglo, para aquellos que se transforman por medio de la renovación de entendimiento. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Esa es. Hace 8 días veíamos cómo debemos de tratar de perdonar en lo posible, o de estar bien en lo posible con todos. Y eso es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo relacionarme con el mundo? Porque es que a veces yo veo personas que dicen ser cristianas, que se relacionan con el mundo y no tienen nada uno los ve y no los distingue nada. No, aún uno tratando con el mundo, viviendo con el mundo, trabajando con el mundo, tiene que ser diferente. Porque tiene al Espíritu Santo. Uno no puede ser igual, aunque vive en medio de este mundo, no puede ser igual al mundo. ¿Y cómo es ese relacionarme con el mundo? Pues hay una palabra, una sola, chiquitica, es no.
Yo ando, trabajo allí, trabajo en un trabajo secular, hablo con personas, pero siempre lo que me distingue es que digo no, que una palacé, no, no, pero no es por mí. Y eso lo digo en cualquier ámbito o en cualquier circunstancia o en cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿cierto? No. Es la mejor forma de relacionarnos con el mundo. Aprender a decir no. Porque a veces, por seguir, por decir que estamos que para predicarles el Evangelio, hacemos lo que ellos hacen. También no es solamente cómo me relaciono yo con el mundo, sino cómo nos relacionamos como hermanos. ¿Sí? ¿Cómo debe ser mi relación con mis hermanos? Ya hay algo que falla en las iglesias, que nos creemos mejor que el hermano. Cuando la Biblia dice que no teniendo más alto concepto de mí del que debo tener. Cuando yo pienso que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo sé es por gracia, ¿cierto? Que no soy yo, que Cristo vive en mí, soy consciente de todo esto, ahí es cuando comienzo a relacionarme mejor con mi hermano. Vimos un ingrediente principal para toda esta receta, el amor. Sin amor seríamos como címbalos que resuenan, como una tapa de una olla pegándole a la pared. ¿Cómo podemos tratar a nuestros enemigos? Y algo que me impactó es que la Biblia dice que vamos a tener enemigos. Seguro, los vamos a tener. A veces uno piensa, porque cuando uno está joven y comete muchas burradas, muchas locuras, tiene gente que no lo quiere a uno, ¿cierto? Entonces uno dice, tenía enemigos. Yo tenía varios enemigos que no lo querían a uno. Pero ya en Cristo Jesús uno piensa que uno es monedita de oro y que le cae bien a todo el mundo. Y no, la Biblia dice que no. Dice, si es posible, anden bien con todos. Vea, si es posible. Esforzarme yo, pero saber que hay otros que no se van a esforzar y que no les voy a caer bien, ¿cierto? Es más, yo creo que el mundo debe rechazarnos por tener al Espíritu Santo, por decir no. Hay que preocuparnos cuando el mundo no nos rechaza, cuando el mundo no nos señala. ¿Por qué? Porque somos igualitos al mundo cuando no pasa esto. También hemos podido ver que todo esto, el trato para con el enemigo, el trato para con el hermano, el trato en la iglesia, el trato con los de afuera, con los de adentro, es antinatural. Para nosotros no es normal. Y lo vamos a ver el día de hoy. No venimos con ese chip incorporado de hacer el bien aunque nos hagan el mal. No venimos con eso. Es antinatural. Nuestra naturaleza, por ser caída, siempre busca primero lo mío, segundo lo mío, tercero lo mío y cuarto pues lo que sobre para el resto. Y vamos en una cuesta abajo. ¿Cómo aplicar eso que aprendimos cuesta arriba? Y entramos en una meseta. Hoy vi como una meseta. En esta meseta, en esta parte planita, vamos a ver una lucha. Una lucha, ¿por qué? Porque dice, no seas vencido, el último versículo, el 21, no seas vencido. O sea que hay una lucha. Hay una lucha. Una lucha que mi naturaleza quiere ganar, ¿cierto? Pero mi parte espiritual va a ganar.
así pierda. Ahí sí, como dice el filósofo del fútbol, perder es ganar un poco. ¿Okay? Aquí mucho porque estamos con Dios. ¿Listo? Como título le colocamos a esta enseñanza, a esta predicación de la palabra, una tarea exclusiva. Una tarea exclusiva de Dios. Mía es la venganza. Punto. Allí. Una tarea exclusiva de Dios, mía es la venganza. Está dividido en dos partes. La primera, versículo 19. Noten ustedes, quise colocarle, yo siempre coloco palabras muy fáciles para que los hermanos y muy cortas para que podamos nosotros tenerlas presentes. ¿Listo? La primera parte, no es mía la tarea. Entendamos. La primera parte va a ser, no es mía. ¿De quién es? Pues dice que mía es la venganza, dice el Señor. ¿Listo? Versículo 19. Y la segunda, ¿cuál es mi tarea? La primera, ¿cuál no es mi tarea? Y la segunda, versos del 20 al 21, ¿cuál es mi tarea? ¿Listo? Y aquí quiero hacer un paréntesis y ahí tenemos que tener cuidado. Iglesia, cuidado. ¿Por qué? Porque nos encanta, nos fascina, nos enloquece, nos deleita hacer lo que no debemos hacer. Pero no nos gusta tanto y no hacemos lo que nos corresponde hacer. ¿Sí entendemos? Nos encanta hacer lo que no nos toca hacer a nosotros. Nos fascina. Pero no nos gusta tanto y casi nunca hacemos lo que sí realmente nos corresponde hacer. Y vamos a ver de qué es lo que está hablando Juliano el día de hoy. Mía no es la tarea. Mía no es la tarea. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, iglesia 31, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, comienza con un no. Y busqué en griego y en hebreo qué significa no. Y no es no. No es no. ¿Y qué parte no entendemos de no? Mucho. Al final nos quedamos y repasamos qué es no. No. ¿Listo? Comienza con un no. O sea, es una orden. Es como un imperativo. No. Noten, hermanos, que por tercera vez, es que este tema no es nuevo, por tercera vez el apóstol extiende un ruego porque es como una orden, o sea, es como el tonito, ¿sí? Como cuando a uno le dicen algo y realmente no le gusta, no la orden, sino la forma en cómo se la dicen a uno, el tonito, ¿cierto? Amados míos, vean, amados míos, y es la única parte en la Biblia en el Nuevo Testamento donde el apóstol escribe amados míos, porque él sabe lo difícil que es hacer esto del no, ¿sí? Y por tercera vez extiende este ruego y le dice a la iglesia en Roma, no se venguen, no actúen dominados por sus instintos. ¿Cómo son nuestros instintos? Naturales, salvajes, malos, diabólicos, satánicos. Todo eso, ¿cierto? Pero él por tercera vez, lo que llevamos del capítulo 12, le dice a la iglesia, no se venguen. Pero lastimosamente, esta es una respuesta, o damos una respuesta negativa a este mandato, ¿sí? ¿Por qué?
Porque es natural. En nuestro ser es natural hacer lo contrario a lo que nos digan primero. Y si alguien nos paga mal, pues ¿nosotros qué le hacemos? Le pagamos el mal. Ay, tan espirituales. ¿Sí? Le pagamos mal. Tomamos partido. Pero noten que aquí esto realza y hay que ver el contexto. Pablo le escribe inspirado a la iglesia ¿en dónde? En Roma. Y ellos sí saben que es sufrir por el evangelio. Yo creo que unos hermanos graduados en sufrimiento deben ser ellos. Porque a nosotros no nos persiguen para matarnos. A nosotros no nos botan al circo romano a que nos coman las fieras de los leones. Nos decían hace 8 días. ¿Cierto? A una iglesia sufrida, a una iglesia perseguida. Esto es de realzar y le dice, no se venguen. Hombre, yo al ver al soldado que acaba de matar a mi esposa, ¿qué sentiría yo en mi corazón? ¿Cómo debo de comportarme si soy creyente cuando me persiguen o cuando me causen daño? Y si quieren vamos todos al versículo 1 y 2. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Vuelve y juega. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo debo comportarme yo en esos tiempos de aflicción cuando me están persiguiendo? Volver al versículo 1 y 2. Volver allá. Miren, noten ustedes varias frases que encontré respecto a la venganza. ¿Sí? La venganza es un plato que se sirve frío, se disfruta lento y tiene un sabor muy dulce. Una. La segunda, la venganza nunca es buena. Mata al alma y la envenena. Pero nos agrada, ¿no? Nos disfrutamos. La cantamos. Hay una canción que dice, golpe con golpe. Se la saben. La cantamos, golpe con golpe yo pago. ¿Sí? Bueno, hasta en las películas. Miren, noten ustedes, saqué una frase de una de mis películas favoritas. La voy a decir y ustedes van a relacionarla. Si la han visto, me van a entender. Mi nombre es Máximo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones medias. Hasta ahí vamos bien. Fiel servidor del verdadero emperador, Marco Aurelio. Padre, aquí viene lo complicado, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y aquí viene lo que más, cuando dice esto, créame que a mí se me pone, cada vez que veo la película se me pone la piel de gallina. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Pastor, pero es que yo no veo películas, yo soy más espiritual. Pues vamos a la Biblia. Génesis capítulo 4, verso 23. Y créanme que a veces nos ponemos como este personaje. Es un descendiente de el que mató al hermano Caín, ¿cierto? Y se llama el señor Lamec. Dice, cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Génesis 4:24. Si se castiga 7 veces al que mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. Es un nombre muy vengativo, 70 veces 7, ¿cierto? No, yo no veo películas, pero a veces nos comportamos como Lamec.
Hermanos, aún estando aquí sentados nosotros, y este ejercicio lo hice yo esta semana, porque siempre decimos, el que predica es el primer arguido. Y créanme que esto me dio en mi corazón, porque algo que me caracteriza a mí es mi carácter fuerte. Y yo de verdad tengo que entregar esa parte de mi vida a Dios. Porque yo soy uno de los que decía que la venganza es el plato más delicioso que hay. Y créanme que ahorita les voy a contar algo, que aunque la prédica no se trata de mí, ¿cierto? Pero quiero que sepan algo de un testimonio que me pasó hace poquito. Y aún estando aquí sentados, guardamos en nuestro corazón esos sentimientos. Y podemos decir de labios, amo al enemigo y oro por él, ¿cierto? Pero en nuestro corazón hierve cuando los veo, cuando escucho de ellos. Sentiríamos un fresquito, le decimos al Señor, un solo fresquito, si llegara a caer fuego consumidor por esos lados. Sentiríamos un fresquito por nuestras vidas. Pero como dice una hermana, ¿cómo somos nosotros, hermanos? Pues les cuento una cosa, mucho peor de quienes nos han ofendido ante los ojos de Dios, muchísimo peor. Éramos enemigos de Dios. Mis pecados, mi traición, todo lo que nos han podido hacer a nosotros le hicimos el doble a Dios. Pero el problema ¿cuál es? Que me creo muchísimo mejor que los demás. Ese es el dilema. Yo me creo mucho mejor que los demás. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y creo que este dolor, esta agonía que estoy sintiendo, solo lo he sentido yo y lo estoy sintiendo yo. ¿Sí? Pues hermano, hoy te digo que todo lo que tú puedas sentir en tu corazón, el daño que te han hecho, la traición que te han causado, no te va a matar literalmente. No te va a matar literalmente. En cambio, nuestros pecados, nuestra traición, nuestro vituperio llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Quién es peor? El problema es ese, que yo me creo la última. Exacto. Y que nadie me tiene que hacer daño. Pero si la Biblia dice que vamos a tener enemigos. Miren, hace poco yo iba con mi esposa y mis perros por la avenida, allí donde las pinturas, y vi a un muchacho. A un señor, porque él es mayor que yo. Sí, bueno, un muchacho. Lo vi en la avenida y yo tengo muy buena memoria. Yo le digo a mi esposa, mi pecado es ese, yo tengo muy buena memoria para los que me han hecho daño. Lo llevo entre ceja y ceja. Sí, y lo vi y me acordé de todo lo que me hizo en primero de bachillerato. Antiguamente había un remedio para el bullying que después se lo digo. Y este muchacho con otro grupo de muchachos me hicieron la vida a cuadritos en primero de bachillerato. Y yo lo vi y pasaron más de 35 años. Y lo vi en la avenida y yo llevaba a mi perro, el grandote, y me le acerqué y yo tenía las ganas, de verdad, créanme, tenía las ganas de soltárselo. Esa es mi naturaleza pecaminosa caída. ¿Cierto? Es más, no le dije nada. El muchacho se adelantó y cogió por la de Villavicencio y yo detrás de él. Cuando yo creo que ya sintió como que me persiguen y volteó a mirarme y yo le dije, ¿qué hubo, fulano? Él me mira y me dice, sí, perdón, ¿no se acuerda de mí, cierto?
Y me dijo, me miró así como con ojos que no. Yo le dije, yo me llamo Juliano. ¡Ay, qué hubo, Marciano! Porque me decía Marciano. ¿Qué hubo, Marciano? Y yo, Juliano. Y, ¿qué más? Y yo que en mi corazón quería soltarle todo, ¿cierto? Y decirle, yo ya no soy el niño que ustedes cogían y... No, yo crecí. Ahora soy el hombre que puede pegarme porque es más grande. Pero yo quería soltar todo lo que yo tenía en mi corazón, ¿sí? Y bueno, es más, lo único que atiné fue a decirle, ¿usted todavía vive allí? Me acordaba la casa, me acordaba de las hermanas, me acordé de todo en ese momento. Y lo único que hizo fue, mi esposa fue mirar mi camino y yo seguí derecho. Pero yo en mi corazón, miren lo que hice, yo no lo hice, pero yo en mi corazón lo cogí del cuello, lo zarandeé, ¿sí? Lo estrujé, le solté el perro hasta hizo para vender con él en mi corazón. Pero salí. ¿Y ustedes creen que eso está bien? No. Porque cuando hice esta prédica, el Señor me dio muy duro. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo como cristiano debo hacer. No como pastor, como cristiano. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra tarea como creyentes? Primero, recordar el Evangelio. Y créanme que en ese momento lo último que se me pasó por mi mente fue el Evangelio. Y eso está mal. Miren, debemos recordar que fuimos perdonados. No guardar 36, 37 años esto en tu corazón y seguirlo llevando y cargando. ¿Por qué? Porque fuimos perdonados en la cruz del Calvario. Romanos 5:8. Mas Dios muestra que su amor para con nosotros, su amor en que aún siendo nosotros peor de que ellos, Cristo murió por nosotros. No hay ninguna ofensa tan grande en este mundo que no puedas perdonar. Porque el ejemplo nos lo da Dios, a entregar a su Hijo a morir por esa ofensa tan grande que cometimos nosotros. Dios te perdonó a ti, el más grande pecador. Y es lo que pasa, que nos creemos que nuestros pecados son así de pequeñitos, pero los de afuera son así de grandes. No. Mire, algo que aprendí esta semana es que no es que yo no pueda perdonar, no es que yo no pueda, porque consumado es, todo está hecho, dijo el Señor. Es que yo no quiero perdonar. Ese es el problema, ese es el otro dilema. Noten ustedes esto. La diferencia. Cuando yo tomo la venganza en mis manos, es pecado. Pero cuando Dios toma la venganza en sus manos, es juicio y es santo. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Como dice la canción, porque no es como yo. Y de verdad, porque Él es santo, su ira es santa, su justicia es santa, su venganza es santa. La mía no lo es. No lo es. Y el Señor en su palabra nos manda, es una orden, nos manda a perdonar. No solo 7 veces, sino 70 veces 7. Si yo antes en mi naturaleza caída me quería vengar 70 veces 7, el Señor Jesús me dice que no debo ni siquiera calcular cuánto es 70 veces 7, sino perdonar.
que no sea yo como Lamec. Porque a veces somos como Lamec. La primera, recuerda el Evangelio. Segunda, tener consuelo en la justicia de Dios. Hermanos, debemos dejar lugar a la ira de Dios. Partamos del punto de que la ira de Dios es santa, la tuya y la mía no. Es pecaminosa, es caída. ¿Saben quién obra cuando yo tomo la venganza en mis manos? ¿Y quién está feliz? El enemigo. Cuando yo desato mi ira contra alguien, mi deseo de venganza, ¿saben qué estoy diciendo? ¿Saben qué estoy haciendo? Quitando a Dios de su lugar y colocándome a mí. Porque Él dice, mía es. No es tuya ni mía. No nos corresponde ni a ti ni a mí la venganza. ¿Saben qué pasa cuando yo desato mi ira y hago como el protagonista de la película que les digo que me encanta y digo, ¿me vengaré en esta vida o en la otra? O dejar pasar 37 años y poder verlo y decirle cuántos pares son 3 moscas, ¿cierto? ¿Saben qué pasa cuando pasa eso? Me vuelvo incrédulo. Sufro de incredulidad. ¿Por qué? Porque no creo que Dios actúe. Pasaron 37 años y véalo ahí, gordo, colorado. No actúa el Señor, no actúa. Cuando Él dice, yo pagaré. Dios no es justo. Dios no es nada justo. Eso es lo que estoy diciendo yo cuando tomo la venganza en mis manos, cuando desato mi ira contra otra persona que me ha hecho mal. Dios no es justo. Por eso yo tengo que obrar en mi justicia, porque no creo en la justicia de Dios. Dios es un mentiroso. Mejor, para estar seguro, voy a ayudar a Dios a vengarme. Eso es orgullo. Mire todo lo que hace uno cuando uno obra en ira contra otra persona. ¿Cuál es el problema? Hay una raíz. El problema está en mi corazón. Queremos por naturaleza justicia. Y si este muchacho nos hizo daño, ¿cierto? Queremos justicia. A toda costa, justicia. Mire, yo he escuchado muchísimas veces y era un lema en mi vida decir, perdono pero no. Se la saben. Perdono pero no olvido. Perdono pero no olvido. Es más, no solo contra las personas del mundo, sino contra los mismos hermanos. Lo paso, lo masco pero no lo paso. Y esto puede ser en cosas cotidianas. Es que la escritura vamos cuesta abajo aplicando lo que hemos aprendido, pero no es solo para la iglesia, también es para las cosas cotidianas de nuestra vida. ¿A quién le gusta que usted esté haciendo una fila de media 40 minutos y llegue alguien y se meta por delante? A nadie. O en la calle los que manejan que un carro, a mí para fastidiarme, que yo voy por mi sitio y adelánteme por la izquierda, todo lo que quieran, pero que se me metan por la derecha no me gusta. No sé, ¿cierto? En el trabajo, en la casa, en la iglesia. Miren, mis hermanos, no somos robots. Yo con esto no les estoy diciendo no tengan sentimientos. No, porque dice acá, si es posible estar bien con todos. ¿Sí? No somos robots, sentimos. Hay cosas que en el mundo nos parecen injustas, muy injustas. Ustedes sí sabían que la noche del 24, mientras nosotros estábamos con nuestros familiares gozosos, dichosos, en Somalia mataron 130 cristianos. Y eso me parece, a mí me indigna.
Y yo digo, no salen por las noticias, no le hacen mella, ¿cierto? No hay ONGs, no hay nada, no hay pañuelitos de ningún color, no hay nada para 130 hermanos. Y eso me indigna. Pero es allí donde debemos confiar en el Señor, en la fila, en la calle, en el trabajo, en mi casa, porque a veces quiero vengarme de mi esposa de cosas que... ¿Sí? En mi casa, en la iglesia, en muchas partes, quiero coger y desatar mi ira. ¿Por qué? Porque tengo sentimientos, tengo emociones, Dios me ha creado así. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Miren, noten ustedes, Apocalipsis 9, no anoté la cita, Apocalipsis 6, debe ser 6 del 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi bajando del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. El 10, y ellos clamaban al Señor y decían, miren lo que clamaban los hermanos, lo que están clamando los mártires esos 30 que murieron hace 8 días están clamando, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza por nuestra sangre, por lo que nos han hecho? Pero vean la respuesta de Dios, del Señor. Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un tiempo más. Queremos la venganza ya, rápida. Señor, me hizo daño, fuego consumidor. Pero el Señor les dice a estos hermanos que sí murieron por el Evangelio, les dice, descansen. Descansen un tiempo más hasta que se complete el número de hermanos consiervos de Jesús que se unirán a ellos después de morir como mártires. Queremos las cosas así, rápido. Se me coló, fuego. Caiga, Señor, tuya la venganza, hágale. Pero el Señor les dice a estos hombres que sí murieron y mujeres, descansen, tómense un tiempo, porque todavía no ha llegado el tiempo. Hermanos, el Señor dice, mía es, yo pagaré. Puede ser que en esta vida esas personas la gocen, de verdad, pero si no se arrepienten, va a haber un día del juicio. Y es allí donde el Señor ejecutará su venganza. Por ahí hay un dicho que dice que Dios no se queda con nada ajeno, ¿cierto? ¿Quién merece más perdón de mi parte? ¿Mi hermano, el que está sentado allí, que me hizo alguna ofensa? ¿O mi enemigo? Porque a veces solo nos centramos en esto, en la iglesia y en mi familia, o a veces primero en mi familia. Que mi familia esté bien y yo todo bien con mi familia. Si mi esposa me ofendió, el Señor, la esposa que tú me has dado, la ayuda que tú me diste, ¿cierto? Bien, mis hijos bien, la familia, con la iglesia, el trato con los hermanos, bueno, me toca soportar a los hermanos, me toca amarlos, bien, pero de ahí no pasamos, de puerta para afuera. Cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice, Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, escuchen bien, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y cuando estudiamos el Sermón del Monte decíamos que ese sermón era para nosotros, para la iglesia. O sea que el Señor le está diciendo esto ¿a quién? A nosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Amo a mi esposa, vuelvo y les digo, mi familia, todo bien, chévere. La iglesia, bueno, toca porque son los hermanos de la iglesia, bien, chévere. Pero es que ahí no para la cuestión. ¿Qué recompensa tenemos si hacemos eso? ¿No hacen también así los publicanos?
Otra, mira a Jesús. Recuerda el Evangelio, consuélate en la justicia de Dios, Él pagará, ¿sí? Ahora mira a Jesús. Créame que al último que miré ese día con ese muchacho fue a Jesús. Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones. Si tienes tu Biblia, subraya: mi rebelión, molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado ¿de quién? De nosotros. Y dice el 7, angustiado y afligido, ¿qué hizo? Pedro: puedo enviar una legión de ángeles y destruir a todos. Pero no lo hizo. Él no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, de verdad, con la mano en el corazón, no sé cuánto daño te han hecho. No lo sé. Porque a veces decimos: no, pero es que usted cómo puede hablar si no sabe lo que me ha pasado. ¿Sí? No sé cuánto daño. Pero lo que sí sé es, por las Escrituras, lo que dicen es que a Cristo se lo hicieron primero. ¿Pudo haber desatado su ira? ¿Pudo haber hecho su justicia por el trato injusto como lo trataban? Sí, era Dios. Es Dios. Y en lugar de vengarse, por amor tomó tu y mi cruz y murió. Cada vez que te hagan algo, mira a Cristo. Y la otra, ora por tus enemigos. Sinceramente, no me van a levantar la mano, pero ¿quién ora por los enemigos? Por lo menos yo hasta hace poco tiempo no lo hacía, de verdad. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sabe qué debemos hacer con nuestros enemigos? Yo a este muchacho, ¿sabe qué debía haberle dicho? Arrepiéntete y busca a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que extender misericordia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado, de un Dios vivo. Hermanos, hacemos fiestas, Dios obrará, que obre, pero rápido. Y es ahí donde debemos mirar nuestros corazones. Decimos, no nos alegramos, pero sentimos un fresco cuando el que nos agravia le va mal, ¿cierto? Bueno, y todo esto es la teoría. Ahora viene la práctica. Es que aquí no termina el sermón. La práctica del 20 al 21. Y este es más corto. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esta es la parte práctica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces la oración, yo no voy a ir a donde el muchacho a decirle: yo estoy orando por ti. No, eso lo hago en mi lugar secreto allí con Dios. Mi relación con Dios, pongo a mi enemigo: Señor, mira, este muchacho me hizo mucho daño, en tus manos. Yo sé que tuya es la venganza, ten misericordia de él, ¿cierto? Pero que sea pronto. Entonces, uno es así.
Pero aquí viene la práctica. Hermanos, la parte más complicada de la teología. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza quiere es daño. Si me hicieron ojo por ojo. Eso es lo que quiere mi naturaleza. A veces, miren, noten ustedes, queremos darle a nuestros enemigos, pero darles tan duro que no se puedan volver a parar. El verdadero amor hacia el enemigo implica que tenemos que dar. Es que a veces perdonar se queda muy corto, porque digo en mi corazón, sí, yo perdono, pero puedo ver a mi enemigo sufriendo de hambre y no darle de comer, yo ya perdoné. No, aquí la Biblia, el Señor nos está diciendo, tienes que perdonar, claro que sí lo tienes que hacer, pero ahora ve a tu enemigo si está sufriendo y dale de comer. ¿Eh? Esa persona, mire, debemos darle a esa persona lo que necesita, a pesar de lo que podamos sentir por ella. Lo que deseamos tal vez en alguna medida es hacerles daño. Que podamos sentir el dolor que ellos nos hicieron sentir. Esperamos que realmente le pase algo malo a esa persona. O si somos muy espirituales decimos, nos basta solo con orar. Pero el Señor nos lleva más allá, nos lleva un paso más allá. Nos dice, dale de comer y de beber a tu enemigo. En resumen, preocúpense por todas las necesidades que ellos puedan tener. Pongámonos en este concepto. Aquí, la iglesia en Roma, el vecino es soldado romano y se acaba de llevar a mi hijo al circo y se lo botó a los leones. Pero sé que el hijo de ese soldado romano, de mi vecino, está enfermo y lastimosamente pues no le han pagado el sueldo, no tiene plata. ¿Qué es mi deber cristiano? Ir y ponerme a su servicio, al hombre que acaba de matar a mi hijo. Procurar por las necesidades de aquellos que nos persiguen, no solo comida y bebida, en todos los aspectos. Miren, en la iglesia donde venimos leímos un libro muy bonito de la vida, la biografía de un hombre que se llama Roger Chapman. ¡Wow! Impresionante. Un líder de impacto se llama el libro. Y de verdad, un líder de impacto. Mire, Spurgeon decía de este hombre, que era el hombre más santo que él había conocido. En cierta ocasión, él vivía acá, al frente había un hombre, un tendero, y este hombre le hacía la vida imposible a la iglesia, a Roger, que era el pastor, al viejito era el pastor, y le hacía la vida imposible. Supongamos, le sacaba la basura, parafraseémoslo, se la ponía al frente de la iglesia, le ponía el equipo a todo volumen ahí el domingo cuando era el culto. Era mezquino con este varón. Y en cierta ocasión entró una crisis económica y todos los negocios quebraron. Pero a Roger, un primo adinerado, le dejó un dinero y le dijo, arregle la iglesia. ¿Y ustedes saben dónde compró los materiales, Roger? En la tienda del vecino mezquino. Y esto hizo que ese hombre mezquino odiaba el evangelio, odiaba a los cristianos, lo amara, se convirtiera al Señor. El testimonio de este hombre, de Roger Chapman,
mostrando él a Cristo, recordando el Evangelio, orando por su enemigo, cambió a este hombre que era mezquino con los cristianos. Pero hoy se lo dice a la iglesia. Y se lo dijo a la iglesia tal vez más perseguida de toda la historia, a la iglesia en Roma. Bendigan y no maldigan, verso 14. No paguen mal por mal, verso 17. Traten bien a todos, verso 18. Verso 20, versión, la Nueva Traducción Viviente. Si en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Porque a veces leemos esto, amontonarás carbones. Bien, ¿sí ven? Ahí está. Ahí está. Pero no es así. No. Porque debemos, cuando leemos esto, debemos ir al versículo 1 y 2 y decir: transforme mi mente a tu imagen, Señor. Yo no me quiero parecer a este mundo que lo único que desea es la venganza. Si me ha hecho mal, hay que bendecirlo, no maldecirlo. Si me ha pagado mal, no pagarle con la misma moneda. Yo debo de tratar en lo máximo de estar bien con ellos o con esta persona que me ha hecho daño. Debo dar de comer y de beber y velar por sus necesidades, porque Cristo lo hizo conmigo. ¿Qué es lo peor que te han hecho allí? Yo no sé qué es lo peor que te hayan hecho, pero tú sí, en tu corazón, ¿sabes qué es lo peor que te han hecho? Pues saben, a ese mal, a eso lo peor que te han hecho, tú debes responder con amor. Tú debes responder con oración. Tú debes responder con predicación. Tú debes responder con el Evangelio. Tú debes responder con el testimonio de Cristo. Y si todavía no has comenzado, hoy es el día de perdón. Hoy es. Recuerda que mía es la venganza, dice el Señor. La venganza, la ira en nuestros corazones hace daño, pero no a la persona que me ha ofendido, sino a mí. Dice John Stott en su comentario a los Romanos: nuestra responsabilidad personal consiste en amar y servir a nuestro enemigo según las necesidades. Y no solo esto, sino procurar sinceramente su bien superior. Porque a veces hacemos las cosas obligado. Ay, me toca llevarle un plato de comida, me toca. No. Sinceramente su bien superior. ¿Qué hombre eres? ¿Eres el hombre a quien perdonaron los 10,000 talentos? ¿O eres aquel a quien no le quisieron perdonar los 100 denarios? Yo creo, y me puse en el de los 10,000 talentos. Soy ese hombre. Dios me perdona, me perdonó mis pecados, esa deuda tan grande que yo tenía. Somos aquel a que se le perdonó muchísimo. Pero nuestro corazón es tan duro, que aún perdonándonos muchísimo, no perdonamos las migajas, las minucias de aquellos que nos han hecho daño. ¿Cómo debemos reaccionar? Pagando a este hombre, devolviéndole bien por todo el mal que nos ha hecho. Dice Christian Hendriksen: los carbones de fuego simbolizan las quemantes punzadas de vergüenza y contradicción que resultan de la inesperada amabilidad recibida. Por cada amabilidad, por cada gesto de amor que tú tengas con tu enemigo, es una puñalada, pero una puñalada de vergüenza que ellos van a sentir. Porque ellos van a pensar: ¿cómo este hombre puede hacer esto?
Yo haciéndole tanto daño y ellos devolviéndome tanto amor. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué son? La magnífica conducta de la persona ofendida que devuelve bien por mal tiene su efecto. Crean, miren, si el Señor en su palabra dice: si tu enemigo tiene hambre y sed, dale de comer y de beber. Esto tiene efecto. Tarde o temprano tendrá efecto. Mire, creo que en la cabeza del apóstol, cuando el Espíritu lo inspira a escribir esto, le viene un recuerdo a su cabeza. Las palabras del Señor Jesucristo en la cruz y de Esteban en Jerusalén, cuando ellos no pagaron mal por mal, ni devolvió el Señor azote por azote, ni clavo por clavo. Esteban no devolvió las piedras. Más bien miran con amor al cielo y dicen: perdónales porque no saben lo que hacen. Yo creo que estas palabras son los carbones encendidos que tenía Pablo en su cabeza. Recordar cómo él fue testigo de la muerte de este mártir, y lo único que hizo este mártir al defenderse fue clamar al cielo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, lucha. La vida cristiana es de lucha, hay que luchar. No seas vencido. No seas vencido. ¿Cómo ganar esta lucha? La blanda respuesta aplaca la ira, en primer lugar. La blanda respuesta aplaca la ira. Sé generoso. Busca la paz. De sin esperar. Porque a veces damos esperando. No, a veces no siempre. Damos esperando. No des sin esperar. Sirve con amor. Pero ¿cómo puedo hacer todo esto? Pues volviendo a los versículos 1 y 2. Con la obra del Espíritu Santo. Elizabeth Elliot. ¿Ustedes saben quién fue Elizabeth Elliot? La esposa de un mártir. Asesinado en 1956 por los indios Aucas. Un misionero, Jean Elliot. Ahí lo mataron. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? Señor, tuya la venganza, fríe a esos indígenas. No, se fue para allá, para el Ecuador, y vio la manera de poder vivir entre los que habían matado a su esposo y predicarles el evangelio. Y muchos de los que mataron, incluyendo al asesino de su esposo, se convirtió por el testimonio y por la obra de Elizabeth Elliot. ¿Cómo perder la lucha? Ya vi cómo ganarla. Ahora cómo la pierdo. Cómo soy vencido. Pagando mal por mal. No, pero es que este me hizo, yo le hago el doble. O este me hizo, y hasta que no le haga. Dé lugar a la ira de Dios. Perdón, no dé lugar a la ira de Dios. Ocupe el lugar de Dios. Estamos viendo cómo ser vencido. Vénguese. Hágale. Nuestra cabecita se puede imaginar. Mire, yo duré 37 años con ese dolor en mi corazón. Me imaginé muchísimas formas de tortura para cuando me los encontrara. Perdone, no perdone. No perdone, nunca perdone. No perdone. Ahí va a perder. Usted va a perder. Así serás vencido. Paga mal por mal. Paga el maltrato con maltrato. Paga golpe con golpe. Y serás vencido.
Noten ustedes, para terminar, lo que nos dice el Señor. ¿Qué ejemplo tenemos? ¿Qué gran ejemplo tenemos? Primera de Pedro 2:21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. ¿Ustedes son iglesia del Señor? Escuchen. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Nunca lo hizo. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Ese es el ejemplo que debemos tener. En tu dolor causado por otro, confía. Deja lugar al juicio. Ama, perdona sacrificialmente. Vuelvo y le digo, porque no es nuestra naturaleza. Sacrificialmente, como Cristo sí se sacrifició literalmente y fue a la cruz. Vence el mal con el bien que puedas hacer. Y piensa, siempre piensa en Cristo cuando te hagan algo malo. Señor Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que aunque nos es difícil, Señor.